Forma parte del corredor mediterráneo, pero no deja de ser una de las ciudades de su recorrido más olvidadas. Sin embargo, parece que le ha llegado el turno. Villarreal o Vilarreal afronta un ambicioso proyecto para ponerse al día en lo ferroviario, aunque todavía con bastantes incógnitas que te detallo en este vídeo. Con un proyecto de soterramiento de vías que ha pasado mejor vida, la localidad castellonense de Villarreal, de 52.000 habitantes, se encuentra en un momento decisivo para entrar en una nueva era en materia de transporte, con el tren en su epicentro. A escasa distancia de Castellón de la Plana, el futuro de su estación y entorno, así como los nuevos servicios con el resto del arco mediterráneo, serán claves, y estos días ha habido mucho movimiento al respecto. Pues Adif planteaba a la ciudad un nuevo proyecto de integración de vías y remodelación de su estación, aunque sin descartar construir una nueva. El administrador de infraestructuras ferroviarias ofrecía así esa posibilidad en el anteproyecto, sobre el que el organismo está haciendo algunos retoques, para la construcción de un paso inferior con acceso ajardinado y una amplitud de al menos 15 metros, que también daría entrada a los diferentes andenes del recinto ferroviario y permitiría suprimir la pasarela metálica, criticada por usuarios, vecinos y entidades de la ciudad, conocida por su industria cerámica. Todo dentro del marco para aprovechar las futuras obras de impermeabilización e integración de la línea del ferrocarril en la ciudad, para incluir un cambio radical en la terminal, con el objetivo de dar forma a una más moderna y totalmente accesible, y que se conoció tras la visita del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, a la ciudad. Una estación que se ha quedado pequeña y vetusta, más ante los posibles futuros tráficos, donde se podrían poner servicios a van, media distancia de alta velocidad, una vez se acabe todo el tramo, y que podrían dejarla a poco más de 20 minutos de Valencia, detalle este aún por confirmar. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El plan se llevaría a cabo por fases y supondría una inversión de unos 30 millones de euros, con la prioridad de eliminar la pasarela metálica y añadir un paso inferior en la zona de la estación. Una intervención que, para poder llevarla a cabo, obligará a adquirir y expropiar una docena de edificaciones antiguas, con el fin de generar el espacio verde y las rampas para salvar la vía del tren, que además no podrán superar un desnivel del 6% para facilitar el paso de las personas que van en silla de ruedas. Una nueva estación reconvertida que será pactada con los vecinos del entorno y que potenciará su cercanía a todo el núcleo urbano. Este proyecto dejaría ya fuera de juego las dos ideas que planeaban sobre Villarreal desde hace años, o bien el traslado más a las afueras con una nueva estación o el soterramiento de vías. Sin embargo, los 3 kilómetros que bordean la localidad castellonense y su alto coste, así como la nueva política de soterramientos en transportes, ha acabado tumbando esta iniciativa y desembocando en la nueva idea de mejorar la estación y su entorno, así como la integración de las vías, que incluiría nuevas zonas ajardinadas. De esta forma se intervendrá en 4 zonas para cruzar la vía: un nuevo paso superior peatonal en el entorno de la ciudad deportiva Pamesa, la mejora de la accesibilidad en el paso subterráneo de la calle Burriana en dirección al Hospital de la Plana, la ampliación del paso peatonal superior del Puente de la Gallega y la propia estación, donde se sustituiría la pasarela por un paso subterráneo de unos 15 metros de amplitud, y además también se contempla la modernización de la estación para adaptarla al presumible aumento de pasajeros en los próximos años. Un anteproyecto que se asegura podría estar finalizado y pasar a las siguientes fases en pocos meses, si hay consenso político, y empezar a definirse por completo y al detalle, por lo que estaremos muy pendientes de las novedades que lleguen de esta ciudad, que podría sumarse a la colección de localidades españolas que afrontan una nueva era en su relación con el tren y las vías. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.